que también es analista, escritor. Lo quiero presentar a Vladimir Peña, miembro de Demócratas, de Rubén Costas, secretario de la Gobernación cruceña. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena, por la invitación y también un saludo especial a los invitados de La Paz. Los saludo a don Saúl Lara, que fue ministro de Carlos Mesa, ¿correcto? Buenas noches, Jimena. Un gusto a toda la teleaudiencia, particularmente Santa Cruz, y a Vladimir y a Fernando, por supuesto, con quien compartiremos esta noche. Usted fue ministro, ¿no, don Saúl Lara? Sí, fui viceministro durante 10 meses y ministro de gobierno otros 10 meses en la gestión de Carlos. De Carlos Mesa, bien. Entonces, ¿por qué están ellos? A ver, porque se habla de que una alianza Carlos Mesa-Rubén Costas podría tener opciones de victoria. Pero ¿será que ellos se pueden entender? ¿Será que no se pueden entender? Inicialmente, Fernando Molina, ¿es posible eso si Carlos Mesa incluso dice que no va a ser candidato? O en política todo puede ser. Bueno, lo veo bastante difícil, ¿no? Por un lado, Carlos Mesa ha dicho que reiteradamente que no va a ser candidato. Por el otro lado, Rubén Costas seguramente va a querer ser el principal de una candidatura si participa él, ¿no? Entonces, verlos a los dos juntos, tampoco es muy creíble que Mesa se subordine, digamos, al gobernador de Santa Cruz. Entonces, es un interesante juego mediático para discutir y debatir, pero lo veo difícil. ¿Carlos Mesa irá a ser candidato finalmente o hay que ponerse al turbante para saber eso, Fernando? Yo creo que no va a ser. Yo lo dije aquí hace mucho tiempo, incluso antes de que estuviera tan claro como parecía estar antes de los problemas que tiene el expresidente con el gobierno últimamente, ¿no? Otra vez ahora está sugiriéndose la posibilidad de que sea candidato, pero en mi opinión no va a ir porque eso requiere una decisión de entrar en una guerra, ¿no? Ganarle al presidente va a ser, obviamente estoy hablando en sentido figurado, pero va a ser una suerte de guerra y creo que don Carlos Mesa no está dispuesto a eso, ¿no? Bien, quiero mostrar a ustedes, por favor, datos de la encuesta. Primero, la ficha técnica, como siempre, porque cuando hablamos de encuestas, lo indispensable es la ficha técnica. El universo, hombres y mujeres mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral, residentes en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. El 95% de confianza, margen de error 3.3%. La composición, 50% mujeres, 50% hombres, nivel socioeconómico medio, el 59% de los encuestados, 41% nivel socioeconómico bajo. 31% entre 18 y 25 años, 40% entre 26 y 40 años y 29% con más de 40 años. Las fechas de elaboración del jueves 10 al lunes 21 de mayo del 2018, la empresa encuestadora Captura Consulting, la empresa contratante Poder y Placer. Y vamos con una de las opciones, la que mostramos anoche, y hoy mostramos dos opciones más de binomios. Vamos con los datos. Si el próximo domingo se realizaran en el país elecciones generales y se postularan los siguientes binomios, ¿por cuál de ellos votaría usted? Las opciones: Rubén Costas, presidente; Carlos Mesa, vicepresidente. Otra opción: Álvaro García Linera, presidente; Evo Morales, vicepresidente; Samuel Doria Medina, presidente; Soledad Chapetón, vicepresidenta; Luis Revilla, presidente; Maricruz Rivera, vicepresidente. Y los datos. Ganaría, en realidad es como un empate técnico aquí, 25.9% Rubén Costas, presidente; Carlos Mesa, vicepresidente; y la opción Álvaro García Linera, presidente; y Evo Morales, vicepresidente, 25.4%. 12.9% obtendría Samuel Doria Medina, presidente; Soledad Chapetón, vicepresidente. Y 7.5% Luis Revilla, presidente; Maricruz Rivera, vicepresidenta. No sabe, nos responde 28.4%. Este es el eje central del país, tomen nota, por favor. Vámonos a las ciudades. Esto es urbano.
Santa Cruz, 46.3%, Rubén Costas y Carlos Mesa. 19% Álvaro García Linera, Evo Morales. 18% Samuel Doria Medina, Soledad Chapetón. 3.7% Luis Revilla, Maricruz Rivera. No sabe, nos responde 12.3%. En la ciudad de La Paz, 26.5% Álvaro García Linera y Evo Morales. 14% Rubén Costas, Carlos Mesa. 11% Luis Revilla, Maricruz Rivera. 8.5% Samuel Doria Medina, Soledad Chapetón. No sabe, 39.5%. Nos vamos a la ciudad de El Alto, 38.5% para la dupla Álvaro Evo, 10.5% para la dupla Rubén Carlos, estamos hablando de Rubén Costas, presidente, y Carlos Mesa, vicepresidente, 11% Luis Maricruz y 6.5% Samuel Soledad, 33% no sabe. En Cochabamba, 20.9% para la dupla Álvaro Evo, 13.9% para la dupla Costas, Carlos Mesa, 13.4% Samuel y Soledad, 7% para Luis y Maricruz y 44.5% en Cochabamba. No sabe, nos responde. Fernando, una mirada, por favor, sobre esto. Eje central primero. Bueno, aquí la cuestión está en que en una de las posibilidades hay una alianza política, ¿no?, que sería entre demócratas y el mesismo, ¿no? Y en cambio en las demás posibilidades los candidatos responden cada uno a un partido distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera muestra los resultados de la encuesta. Se vería con mayor posibilidad y con mayor aceptación en el voto antievista una unidad, ¿no? Ahora, la comparación directa no es posible justamente por eso, porque Samuel está con una compañera de su partido, Luis Revilla también con su esposa, y en cambio Mesa y Rubén tendrían que haber firmado una alianza, ¿no? Entonces eso les da más cuerpo, evidentemente. Le pregunto a Vladimir Peña, ¿cómo ve este cuadro, por favor? Creo que primero el escenario en el país ha cambiado. Hace un par de meses veíamos ya, Jimena, que se configuraba una nueva mayoría en el país. Creo que ese es el dato importante, que se confirma que en el país hay una nueva mayoría, que el presidente del Estado, Evo Morales, ha perdido la confianza de la mayoría con la que gozó durante todos estos años de gobierno, y después del 21 de febrero y del 3 de diciembre, que han sido dos procesos electorales importantes, que si bien no estaba en juego la propia candidatura del presidente Evo Morales o la imagen en sí, pero el 21 de febrero se definía sobre su futuro, si era candidato, y el 3 de diciembre fue prácticamente un plebiscito. Las encuestas confirman aquello, que en el país hay una nueva mayoría que ya no quiere el gobierno del movimiento al socialismo. También hay que ser, creo, mesurado. Esto, como usted lo decía, en los datos técnicos es el eje central en el país. Es cierto que la población urbana es mayoritaria en el país. Seguramente algo va a recuperar el movimiento al socialismo con la parte rural del país, pero creo que la tendencia no se va a cambiar de que el pueblo boliviano está configurando una nueva mayoría. ¿Cuál es el tema? El segundo tema, Jimena, ¿cómo se cohesiona, cómo se articula esa nueva mayoría del país? Está claro que la gente quiere una alternativa distinta, una alternativa de oposición, pero fundamentalmente una alternativa al movimiento al socialismo. Y el tercer elemento que veo ahí ahora de los líderes políticos es que hay dos líderes que pueden ofrecer esa alternativa al país: el expresidente Carlos Mesa y Rubén Costas. Creo que los datos vuelven a darle una confianza mayoritaria a esta dupla, y no solamente a la dupla, porque los otros datos técnicos que estaba viendo en la revista Poder y Placer, tanto la medición del liderazgo de cada uno como también los espacios de control, indican que estos dos líderes del país son los que hoy por hoy están llamados a construir esa alternativa y a darle una certidumbre al país. Es cierto que el expresidente Carlos Mesa
ha dicho que no va a ser candidato. Nosotros respetamos aquella decisión y el gobernador de Santa Cruz tampoco ha firmado una candidatura presidencial, pero está claro que el Movimiento Demócrata Social va a ser un partido en las próximas elecciones. Permítame, ¿Demócratas respeta la decisión de Carlos Mesa de no ser candidato? Sí, por supuesto, Jimena. Entonces, ¿ese binomio no corre? Entonces, mire, ese binomio de ahí no corre, como dice Fernando Molina. Usted muy bien lo ha dicho, no es en política todo se puede dar. Creo que yo, más hablar de binomios, creo que hay que hablar de proyectos, Jimena. Nunca nosotros hemos hablado con el presidente Carlos Mesa de una posibilidad de alianza electoral. La relación entre el gobernador Rubén Costas y Carlos Mesa es buena, saludable. Han conversado muchas veces sobre los problemas del país, han firmado juntos declaraciones de líderes del país respecto a la democracia, el tema de la justicia, la persecución política. Vaya hoy día nuestra solidaridad y apoyo al expresidente Carlos Mesa, que hoy, igual que Rubén, durante todos estos 12 años está siendo víctima de la persecución política. Eso no nos queda la menor duda. Creo que en esos temas sí va a haber un trabajo, ha habido en el pasado y va a haber un trabajo a futuro por la democracia, por los derechos, por las libertades, por el respeto del 21 de febrero, pero hablar de una alianza electoral entre Carlos Mesa y Rubén Costas todavía creo que es prematuro por la decisión que ha tomado el expresidente y porque nuestro partido ha dicho claramente que hasta diciembre no va a elegir a su candidato a la presidencia. Rubén Costas, no descartamos que sea candidato, pero tampoco se puede confirmar. Sí, porque Rubén Costas es un hombre mesurado, un hombre serio, no es un político que está intentando cada vez llegar a un cargo. Rubén Costas no es un político que lleve muchos años, Jimena, lleva los años que lleva en la gobernación, en la política, solamente 12 años. Ustedes han visto, llegó con 46% a la gobernación de Santa Cruz, hoy tiene el 60%, llegó sin partido, hoy lidera el partido más importante de la oposición, el segundo partido del país, y está construyendo no solamente un instrumento, sino una alternativa. En los próximos días van a ver a Rubén y a todos los líderes del Movimiento Demócrata Social conversando con los ciudadanos para construir el mejor programa de gobierno. Creo que hoy es más importante hablar del contenido, hablar de lo que le vamos a ofrecer a la gente, de esa alternativa que están esperando, y no tratar de especular sobre las alianzas electorales. Vladimir, me da miedo que la gente se nos va a emborrachar con tanta palabra en su casa. ¿Rubén Costas va a ser candidato a presidente, a vicepresidente? ¿No va a ser? ¿No lo tiene decidido? Rubén Costas es un líder político, lidera el Movimiento Demócrata Social. Por supuesto que en las próximas elecciones va a ser candidato y va a seguir liderando, pero esto había anticipado decir si va a ser candidato a presidente del Estado. Le pregunto a don Saúl Lara, por favor, ¿cómo ve usted una alianza posible, o estamos hablando de cosas totalmente irreales? Porque lo de Mesa es serio, no es un bla bla ante el país, de que dice no voy a ser candidato y después va a aparecer diciendo la gente me lo pidió y voy a ser candidato. ¿Estamos hablando de algo posible o no? Bueno, mira, creo que la encuesta y tu razonamiento va en una dirección que amerita dos comentarios básicos. El primero de ellos, creo que esta encuesta nos está mostrando una caída, un deterioro de la imagen del presidente y de su partido en función de gobierno. Segundo, creo que esta encuesta nos está demostrando una demanda de la ciudadanía, una demanda que implica la oposición debe tener la estatura y la responsabilidad histórica de articular y ofrecerle al país, ¿no es cierto?, un instrumento que sea capaz el día de mañana de ofrecerle no solo un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen al país. De manera tal que en ese contexto está claro que hoy en día solamente podemos hablar de hipótesis. En este mismo programa, Carlos, hace un par de días atrás, te has respondido señalando un criterio personal. Pero yo creo que hay algunos elementos que deben ser tomados en cuenta, que ya no son criterios personales. Respeto profundamente lo del gobernador de Santa Cruz, y en el caso de Carlos, pese a que él ha indicado
inequívocamente su no deseo de participar, además en el contexto de procurar renovar liderazgos en la población, hay una demanda de la ciudadanía y hay una situación que la ciudadanía boliviana le está diciendo asuma su responsabilidad en este nuevo contexto histórico. En consecuencia, yo no creo que debamos en este momento discutir todavía candidaturas. Estamos a más de 500 días. Claro, a ver, permítame, por favor, permítame, yo quiero ponerme en lugar de la gente, permítame, quiero ponerme en lugar de la gente en sus casas. A veces escuchar a los políticos es complicado, ¿ah? Nunca responden lo que uno les pregunta, se van por todos los lados, planean y uno no sabe cuál es la pista que le dieron para aterrizar. Mi pregunta: usted, lo que nos está diciendo en todo lo que me ha dicho, ¿hay una demanda de la gente para que Carlos Mesa sea candidato? ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Sin duda alguna, eso señalan las encuestas. Hace pocos días atrás, en este mismo programa, Jimena, Carlos te dijo lo que te dijo. Yo encantadísimo, ¿no es cierto?, de que Carlos fuera presidente, y como yo, seguramente miles de bolivianos, ¿verdad? Este es un momento de definiciones. Ahora, creo que lo que la encuesta nos está señalando es una fotografía de un momento determinado, y en este momento determinado creo que debemos asumir con responsabilidad en lo que refiere a la oposición, es de qué manera la oposición debe ofrecerle una alternativa al país con relación a Evo Morales y al MAS. Creo que esto es lo que yo veo en la encuesta realizada por ustedes. Usted dice, me encantaría que Carlos Mesa sea candidato. Le pregunto, por favor, ¿a usted le encantaría que el compañero de fórmula de Mesa sea Rubén Costas? Yo creo que no te puedo decir aquello por lo siguiente. Creo que es muy prematuro de hablar de binomios. Aquí un poco mecánicamente lo que estoy viendo se han puesto binomios, ¿no es cierto? Y yo creo que no es un tema de yuxtaposición o de juntar, ¿no es cierto?, nombres. Creo que es más que eso, Jimena. Creo que acá tu encuesta está demostrando, la encuesta de PETA está demostrando que el mejor posicionado en la oposición, si las elecciones fueran este fin de semana, tiene nombre y apellido, se llama Carlos Mesa. Segundo, yo creo que si bien los binomios coadyuvan en coyunturas electorales, creo que para mí por lo menos es más importante pensar en un sector del país o en una parte del país que se llama sin duda alguna el oriente boliviano, y con nombre y apellido Santa Cruz de la Sierra. Yo creo que no puede haber un próximo gobierno sin una presencia o sin la representación genuina de una parte del país. Eso se llama Santa Cruz. Le pregunto, por no favor, podría Santa haber, Cruz ¿no es un territorio, permítame, ¿Santa Cruz es un territorio difícil para Carlos Mesa? Sí, siempre lo fue, históricamente. Y yo no solamente hablo en esta locución de Carlos Mesa, sino del propio Evo Morales y del MAS, que aunque legalmente no podrían participar en las próximas elecciones, pero Santa Cruz ha sido una plaza electoralmente, es cierto, muy complicada. A ello me refiero. Santa Cruz es una realidad política, electoral, social, económica, ¿verdad? Creo que debe formar parte, creo yo, de esa representación en un próximo escenario electoral. Muy bien. Quiero que vamos, por favor, con el soberano antes de que escuchemos a nuestros analistas. Quiero escuchar a Fernando Molina también, pero le preguntamos nosotros a la gente. Ya nos ha dicho don Saúl Lara que Santa Cruz siempre fue difícil para Carlos Mesa. Ahora, La Paz es difícil para Rubén Costas. ¿Cómo lo ven a Rubén Costas en La Paz? Le preguntamos nosotros al soberano. Nuevo Huawei P20 Pro, el único con triple cámara Leica, maestría en fotografía con inteligencia artificial. Equipo homologado por la ATT. Presentamos El Soberano. ¿Usted cree que Rubén Costas es racista y regionalista o no?
No creo, yo creo que, bueno, en parte sí, ¿no? Pero yo creo que también dice las cosas la verdad, ¿no? Porque si vamos a hablar de racismo, en todo lado hay racismo, aquí mismo también hay. Es lo único que le podría decir. Yo creo que en parte sí y en parte no, porque el racismo sí o sí existe. En La Paz y en todo Bolivia existe. No. ¿Por qué no? Porque él tiene sus conceptos y sus pensamientos de acuerdo al lugar donde vive, ¿no? Y ahí es donde ha realizado todas sus actividades políticas y culturales a todo nivel, ¿no? En su tierra, ¿no? Entonces no creo que sea racista porque le ha ido bien. No, nunca lo he escuchado al señor hablar mal de la gente, pero cuando había el proceso de autonomías, al presidente Morales le dijo macaco, o sea que creo que sí es. ¿Por qué? Porque el señor presidente se merece todo el respeto. No, no creo, lo magnifican. El Cama sabemos cómo es, ¿no? ¿Cómo es? De alzado, pero racista no creo. ¿Por qué? Bueno, al menos yo tengo mis respetos por el gobernador de Santa Cruz, pero yo lo veo buena persona al menos, para mí no es racista. Yo creo que sí, sí, en su forma de expresarse. ¿Por qué sí? Porque en su forma de expresar, en forma de hablar, de tratar aquí a los paseños, inclusive de tratarnos. Y todos saben cómo es allá él en Santa Cruz. No creo que sea racista, pero tal vez sí hay personas que no toman en cuenta lo que dicen antes de, o sea, no piensan antes de hablar, ¿no? Entonces tal vez ha pasado eso en su momento o en algún momento, ¿no? Parece que sí. Por las declaraciones que ha hecho, sí me parece que es una persona ¿Por qué? discriminatoria. Por las declaraciones que últimamente ha hecho, por eso, solamente por eso. Y supongo que por la forma, digamos, en la cual está educado, o sea, tal vez no tiene algún filtro en particular, digamos, en su forma de expresarse. De ahí a eso, digamos, la forma en la cual la otra persona cómo lo tome, o sea, ahí es cuando, digamos... Racista no, regionalista quizás, ¿no? Sí, es una persona que a través de sus comentarios, a través de las entrevistas que ha dado, siempre se ha defendido, ¿no? A Santa Cruz, muy independiente a todos, digamos, ¿no? Pero racista no, como en alguna oportunidad sí se dijo, no tiene filtros, no le importa expresar lo que piensa. Nuevo Huawei P20 Pro, el único con triple cámara Leica, maestría en fotografía con inteligencia artificial. Equipo homologado por la ATT. Hemos presentado El Soberano. Algunos dicen que sí es racista, Vladimir. Alguno dijo alzado, otro dijo sin filtro. ¿Qué le parece lo que piensa la gente en La Paz? No, la verdad, Jimena, sorprendido porque, primero por la pregunta, ¿no? Tal vez pudieron hacer otras preguntas sobre la gestión de Rubén, sobre qué significa haber liderado la autonomía para el país, haber luchado 12 años contra el gobierno del MAS, pero es cierto que como en toda lucha política, Jimena, el hecho de que Rubén, sin quererlo en un inicio, haya sido el opositor más duro al movimiento al socialismo, y toda esta campaña que ha hecho el MAS tiene por supuesto su coste político, pero también sorprendido, Jimena, porque vi la mayoría de las expresiones de los ciudadanos. ¿Cómo es eso de sin querer, por favor? Eso no entendí. Porque sin querer fue el opositor más duro del gobierno. Dijo. Sí, al principio le dije también. Eso dijo. Porque Rubén Costas no llegó a la prefectura de Santa Cruz para ser opositor. Y ustedes recuerdan cuando Rubén Costas llega a la prefectura de Santa Cruz, llega con una imagen de autonomía. Si yo le digo con la mayor claridad que me exige usted, ¿qué hubiera pasado si Evo Morales apoyaba la autonomía? Rubén Costas, ¿por qué se convierte en un opositor? Porque Evo Morales no apoya la autonomía. Rubén Costas llega a la prefectura
por la autonomía, llega por una reivindicación, pero no solamente llega por la autonomía de Santa Cruz, llega por la autonomía de todo el país. Y hoy incluso departamentos que en un inicio apoyaron al presidente en el no a la autonomía, todos los departamentos tienen autonomía, y creo que eso es lo que la gente en el occidente del país le reconoce a Rubén Costa, su valentía, su entereza, como dicen, sin filtro, y también veo que la gente tiene mayor tolerancia sobre la diversidad de los bolivianos. Los bolivianos somos tan diversos. ¿Va mejorando la imagen? Yo creo que sí, Jimena, porque también hay otros dos datos interesantes que me parecen acá posicionarlo. El primer dato es que Santa Cruz recoge la mayor migración de todo el país. Hay datos que dicen que cerca del 40% de personas no son nacidas en Santa Cruz, de las que viven en el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz se ha convertido en el departamento más poblado oficialmente desde hace un año y medio, con 3.200.000 personas, Jimena, y el gobernador de ese departamento que recibe migración, que es diverso, que es plural, es el gobernador que tiene mayor votación del país y es el gobernador y el líder político que más ha crecido. Yo le decía, Rubén Costas llegó a la prefectura de Santa Cruz con el 46%, que significaban 300.000 votos. Hace 2 años atrás fue reelecto como gobernador de Santa Cruz con el 60%, que significan 800.000 votos. Y el tercer elemento sobre las características del departamento de Santa Cruz, también en las próximas elecciones mi pronóstico es que el departamento de Santa Cruz, así como ha pasado a ser el departamento más poblado, será el principal distrito electoral del país. Pero no solamente eso, si vemos las elecciones del 21 de febrero y del 3 de diciembre, el departamento de Santa Cruz aportó 1/3 de la victoria electoral del pueblo boliviano el 21 de febrero. Eso significa el peso electoral del departamento de Santa Cruz. Y Rubén Costas ha entendido, así como ha luchado a brazo partido por la autonomía para todo el país, hoy está luchando para construir un mejor proyecto para todos los bolivianos que pueda representar una alternativa que dé esperanza al pueblo de Bolivia. Muy bien. Fernando Molina, primero sobre eso que dijo la gente, por favor, ¿cómo lo ve a Rubén Costas en La Paz? Un comentario, por favor. Bueno, estamos hablando de percepciones, ¿no? Más allá de cuál sea la realidad. Es evidente que Rubén Costas es muy débil en La Paz y en el occidente en general, ¿no? Eso tiene que ver con lo que ha dicho Vladimir, con una historia política y también con ciertos prejuicios regionalistas, ¿no?, que existen de ida y de vuelta, desgraciadamente, en el país. Eso hace que Rubén Costas no sea un candidato nacional en este momento, ¿no? Y por eso necesita una alianza. Si es que finalmente él va a participar, o en todo caso su partido necesita una alianza con alguien más occidental, ¿no? En el 2014 esa alianza fue entre demócratas y Samuel, y seguramente esa será una de las variables importantes de la discusión de demócratas en este año, ¿no? Porque necesitan fortalecerse en el occidente. Avancemos en el cuadro ese, por favor. Quiero ir a ver lo que dice Fernando. Ahí está, eso es el alto. La opción de Rubén Costas se baja, ¿no? Es decir, Mesa sería más fuerte con otro en lugar de Rubén Costas. Fernando. Claro, seguramente en el alto sería mucho más fuerte. Ahora la cuestión es cómo sería en Santa Cruz. Ahí está la cuestión, justamente. Ahora bien, el tema del alto es, digamos, bastante complicado porque implica también estar en la plaza fuerte, digamos, del MAS, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, que el binomio Costas-Mesa se vea afectado en esta Mesa no sería tan fuerte en Santa Cruz sin Rubén, Fernando, como se ve en este cuadro, por ejemplo. Bueno, Mesa es más débil que Samuel en Santa Cruz, de acuerdo a esta misma encuesta, ¿no? Como ha dicho Saúl, es una de las plazas más difíciles, también por la historia política previa, ¿no? Y esa es una cuestión que quisiera añadir, ¿no? Es decir, Mesa es muy fuerte ahora, evidentemente, pero también está el hecho de que no ha hecho campaña, ¿no? A diferencia de Costas, Samuel,
La única campaña que ha hecho es la del 2002 y saliendo del periodismo, nadie lo ha tocado ahí. Otra cosa es ver a políticos ya curtidos, digamos, por los ataques, ¿no? Y marcados también por los ataques. Uno de ellos es Rubén, otro es Samuel. Si Mesa entrara en la carrera electoral, como se está viendo en estos días, empezaría a recibir golpes y eso seguramente también afectaría su actual popularidad, porque es una popularidad muy amplia, digamos, muy poco cuestionada, ¿no? Si fuera candidato, entonces entraría en una situación que haría que los números variarían. Te iba a decir esto, a ver, Fernando, te iba a decir, primero entendí cuando estabas diciéndome, Mesa aún no ha hecho campaña, pensé que me ibas a decir, cuando haga campaña va a ser más fuerte, porque la campaña le va a sumar más, pero lo que nos estás diciendo es, cuando haga campaña, se va a hacer foco en él, todos sus adversarios, me imagino que le van a recordar sus fotos con Goni, sus videos con Goni, ¿a eso te referís? Es decir, en lugar de sumar, ¿puedes restarle la campaña? Claro, porque va a haber campaña de unos y de otros, ¿no? Entrar a campaña, quiero decir que Mesa nunca está en una situación en la cual sea, digamos, el villano, ¿no? Eso ha podido eludir por una serie de circunstancias históricas, por sus propias decisiones, por ejemplo, no reprimir cuando era presidente, etcétera. Ha tomado decisiones positivas, pero también ha tenido suerte. Entonces, eso explica por qué Mesa es tan fuerte, ¿no? Porque en ningún momento se le ha podido adosar algún elemento negativo, ¿no? No ocurre lo mismo con los otros candidatos, incluyendo a Evo Morales. Entonces, es un poco un outsider, sin ser, porque es expresidente, etcétera, pero es un poco un outsider, ¿no? Ahora, un outsider puede sorprender cuando aparece muy cerca de las elecciones, pero un outsider que aparece tan anticipadamente va a ser el sparring, o sea, perdón el inglés, ¿no? Pero demasiado inglés, pero, o sea, alguien que parece de fuera, que parece fresco, se convierte en el blanco de todos los ataques, y eso ya está pasando. De alguna manera tiene razón Mesa en que sentido de que es muy curioso que dos juicios empiecen justo ahora cuando está empezando la campaña, ¿no? Te voy a hacer una pregunta complicada, Fernando. A ver, ¿cómo pensarán en el MAS de esta manera? Quiero hacer este razonamiento, a ver. Como está Venezuela, con su economía en el mayor descalabro, le falta de todo a Venezuela, ¿no? Y Maduro logra reproducirse en el poder. ¿Qué dirán en el MAS y en Bolivia? Con los mejores indicadores de Sudamérica, ¿el MAS va a perder? ¿Va a soltarlo el poder? ¿Pensás que se hacen esa pregunta? Es decir, a ver, si Maduro, con la economía venezolana descalabrada, reproduce el poder, ¿sería mucha vergüenza para los masistas perderlo con la economía más ordenada? Bueno, no solo es economía el mundo de la política, pero yo creo, si me pusieran en los zapatos del gobierno, ¿no es cierto? Creo que lo más saludable para todos sería que apostaran a hacer una carrera transparente y competitiva y aceptar los resultados, ¿no? El entrar en otra lógica, es decir, yo he heredado esto y no lo voy a soltar y es mío, etcétera, nos va a conducir a una situación terrible y espero que no ocurra. Entonces yo espero que los sectores más racionales y más blandos dentro del gobierno estén pensando en hacer una campaña como la que estamos viendo ahí en la pantalla, es decir, con competidores y con la posibilidad de ganar o de perder dependiendo de lo que se haga, de lo que no se haga, de las promesas que aparezcan, etcétera, ¿no? Bueno, ya vimos lo que piensa la gente en La Paz de Rubén Costas. Ahora, ¿cómo lo recuerdan a Carlos Mesa en Santa Cruz? Porque nos decía ya el propio Saúl Lara, que fue ministro de Carlos Mesa, que Santa Cruz siempre fue difícil para Carlos Mesa. ¿Qué dice la gente? ¿Usted cree que Carlos Mesa ha demostrado hasta ahora que quiere o no quiere a Santa Cruz? Bueno, que quiere. ¿Por qué?
Yo pienso que quiere porque es boliviano igual que todos nosotros y todos queremos nuestra patria. Yo creo que sí que debe querer a Santa Cruz y a toda Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Pues en su gestión pienso que lo hizo más o menos bien, ¿no? Y como yo lo veo que es muy preparado y todo eso, pienso que él quiere a Bolivia. No creo. ¿Por qué? Porque no habla de un plan de gobierno así nacional. Bueno, en todo lo que yo he podido ver, tanto en los noticieros como en otros lugares, yo he visto que sí, él, solamente que no lo demuestra expresivamente a nivel nacional. Pienso que no. ¿Por qué? Por las tantas injusticias que hubo, por las cosas que él hizo y que provocó también. Puede ser, sí. ¿Por qué? Porque él también ve las cosas que se invierten acá en Santa Cruz, ¿no? Y que somos la ciudad que demuestra más en la economía y en todas las cosas que hay, ¿no? Carlos Mesa es una persona muy inteligente y creo que sí, ha demostrado que le interesa a todo el país en general, no solo Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es una persona muy preparada, ¿no? Entonces, ha demostrado cuando estaba en el gobierno como vicepresidente y luego que asumió la presidencia de que sí, le gusta y está de acuerdo. No, él me parece un historiador nomás, ¿no? Que no ha demostrado ningún afecto de manera particular por Santa Cruz, digamos, ¿no? En todas sus presentaciones que ha hecho. Saúl, ¿qué le parece lo que dice la gente? Bueno, yo creo que ha habido un proceso positivo en relación a la percepción que Santa Cruz particularmente tenía sobre Carlos Mesa al concluir su gobierno. Y eso tiene que ver con muchos factores, ¿verdad? No viene al caso, creo que hacer memoria de ello. Sin embargo, siguiendo la lógica de esta entrevista, querida Jimena, me gustaría comentar lo que decía el Fernando. Dice, sí y no. Cuando Carlos entre en campaña va a ser muy complicado para él. Los números de una aproximación, que es una encuesta, pueden subir o pueden bajar. Yo le digo que sí. Yo creo que sí y no. Sí, en la medida que Carlos no está en campaña, no tiene partido político, no tiene un instrumento, no tiene, ¿no es cierto?, la práctica o el proceso de una campaña electoral. Porque primero no hay elecciones y segundo porque, ¿no es cierto?, aún no ha definido, es más, ha negado, ¿no es cierto?, una posible candidatura. Estamos frente a un fenómeno. Y por eso yo le decía al principio de esta entrevista, Jimena, yo creo que hay una demanda, ¿no es cierto?, que inequívocamente refleja esta encuesta que ha hecho PAT. El mejor opositor posicionado, ¿verdad?, y que no es reciente, es de varios meses atrás, se llama Carlos Mesa. Obviamente en una campaña es diferente y seguramente, ¿no es cierto?, se desatarán, ¿no es cierto?, otro tipo de... Se me ocurre esto y usted nos dirá. El candidato, se me ocurre esto, por favor, y usted nos dirá. El candidato mejor posicionado, eso dice usted, pero yo le digo, ese candidato sin costas en Santa Cruz, ¿gana en Santa Cruz? Perdón, si te he entendido bien, si Rubén Costas... No. Usted dice, permítame. Mesa dice... es el candidato adversario de Evo Morales mejor posicionado. Mi pregunta, ¿ese candidato mejor posicionado, según usted, podría ganar Santa Cruz sin Rubén Costas? Seguramente no, y no es un tema del nombre, sino es Santa Cruz. Por eso yo le hablaba de la región, le hablaba del departamento y de la poderosa influencia que tiene Santa Cruz sobre los otros departamentos y regiones del oriente boliviano. Como difícilmente, ¿no es cierto?, podrá ganar, por ejemplo, hipotéticamente Rubén Costas en el Alto, sin una presencia o, ¿no es cierto?, un aspecto unitario con la gente de Occidente. Este es el desafío que tiene la oposición.
Esta es la tarea, ¿no es cierto?, que hoy día tiene no solo la clase política, sino, ¿no es cierto?, la oposición. El MAS de alguna manera tiene razón, dice nos critican y sin embargo la oposición hasta ahora no ha sido capaz de ofrecerle al país, ¿no es cierto?, una seguridad de que va a construir una alternativa. Y todo mi respeto para todos los partidos de la oposición. Esta encuesta me genera muchas sorpresas. Lo veo muy bajo a Lucho Revilla, por ejemplo, que evidentemente es generacionalmente, tiene menos anticuerpos que otra gente que, por ejemplo, ya ha hecho política hace muchos años atrás, simplemente para justificar lo que quiero o significar. Es una responsabilidad, es un desafío de la oposición en su conjunto, y en ello tiene razón, sí, el MAS, de que sean capaces de articular una sola alternativa al Evo Morales y al masismo el próximo año. Esta es la tarea, compleja por supuesto, pero estas encuestas y estas aproximaciones nos hacen ver el camino por el que tenemos que transitar en los próximos meses. No va a ser fácil. Y también le muestran el camino a sus adversarios, es decir, van a comenzar a aparecer todas las cosas de un lado y del otro, ¿no? Yo solo le digo a la gente, cuiden sus orejitas, porque de aquí para adelante serán pocos los que digan la verdad y muchos los que defiendan sus intereses. Gracias, Saúl, gracias, Vladimir, gracias, Fernando, por estar esta noche en No Mentiras. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Yesenia, ¿qué tenemos? Yo tengo un consejo